Conocí, como quizás muchos de ustedes, a Diego Fernández de Ceballos como político. Hoy ya no es político y, sin embargo, se ha convertido en un crítico analista de la vida política, de la vida social de nuestro país, siempre con ideas muy independientes, muy originales. Diego Fernández de Ceballos, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Estaba yo acordándome, llevamos 20 años en la entrevista, tú fuiste el segundo invitado y hoy te tenemos nuevamente. Con Gracias. 20 años de más. Gracias, Sergio. Saludos a Ricardo y a todo el equipo. Diego, ¿dónde se jodió México? Eso es lo que decía Vargas Llosa al respecto del Perú en conversaciones en la catedral, en conversación en la catedral. ¿Qué pasó con México? ¿Por qué parece que no salimos nunca del pantano? Mira, yo creo que ha sido un proceso de degradación paulatino, pero consistente, por muchas claudicaciones, porque yo recuerdo que hace algunas décadas se decía, yo soy honesto, no participo en política. Y a partir de que los ciudadanos se fueron alejando de la política, pues los grupos de poder empezaron a hacer de las suyas. Pero Diego, tú te separaste de la política también y dijiste en un momento dado, ya no quiero estar en política. No, si me permites, tan no me he separado que estoy aquí contigo. Bueno, eso es cierto. Todos los días hago política, no en el ánimo de un cargo, de un puesto, de una posición o de un reconocimiento, pero todos los días de mi vida pienso en México y trabajo por México. Y eso para mí es hacer política. ¿Hacia dónde puede ir el país en este momento cuando vemos que el sistema de partidos políticos parece haber tocado con pared? Esa es la impresión que me da. Yo creo, Sergio, que hay dos Méxicos, las dos caras de una misma moneda. Un México que trabaja, que produce, que en algunos aspectos está en los primeros lugares del mundo, que hay inversión pública, inversión privada, nacional, extranjera. En muchos rubros de nuestra economía podemos presumir y estar contentos. Pero también hay un México lacerado, un México agobiado, un México invadido por la violencia y, desde luego, un bandidaje que no se puede tolerar. Y no me refiero solamente a gobiernos en general. Un bandidaje donde ya sabemos que pueblos enteros, comunidades enteras, están vinculadas y han hecho del robo, del saqueo, del abuso, un modus vivendi. Hemos perdido una estructura moral, una condición de auténticos mexicanos y con frecuencia vamos a lo rápido, a lo cómodo, a lo fácil, a lo que reditúa, aunque sea indecente. Creo que hay una quiebra en el país, en el mundo de valores. Y desde luego las instituciones nos están fallando. Y ahora tenemos que optar por dos posibles caminos. ¿Fortalecemos y limpiamos a nuestras instituciones o regresamos a la época de los caudillos? Diego, ¿somos más corruptos o más bien estamos agarrando más a los corruptos, los estamos deteniendo? Tal vez las dos cosas, sobre todo porque los medios de comunicación han hecho que la sociedad esté más informada y esté más reactiva. Pero, desde luego, es muy difícil porque no tenemos parámetros para decir si hoy en la vida pública o en la vida privada hay más deshonestidad, pero hoy se sabe más y hoy se persigue más. Diego, vivimos en un país dividido, ideológicamente dividido, lo vemos en los resultados electorales. Hace años que no tenemos un partido con más del 50% de representación en el Congreso. Pero lo curioso del caso es que vimos en este sexenio una serie de reformas estructurales con el apoyo de por lo menos 3 partidos políticos importantes. Pero a ti te tocó vivir un momento también en que se hicieron otra serie de reformas estructurales en que el PAN, que tú encabezabas, que tú dirigías en el Congreso, en la Cámara de Diputados, sí votó a favor de estas reformas estructurales. Y sin embargo, todo el mundo nos dice que ese tipo de acuerdos no son aceptables, que no son buena política. ¿Tú qué les dices? Mira, en primer lugar, que has de recordar que mi participación en el Congreso ha tenido 2 momentos.
hace 20 años en la Cámara de Diputados, donde se hicieron en tiempo de Salinas reformas estructurales de gran calado. Que a ti te cuestionaban por estar apoyando esas reformas, claro. o por llegar a acuerdos con el gobierno claro. del PRI. Y ahora, más recientemente, en el Senado de la República, hace tal vez 6 años que salí. Pero sobre las primeras reformas te diré, se habrán cuestionado, pero todas están intocadas. Las reformas que se hicieron en el tiempo de Salinas, que por cierto, en la mayoría de los casos eran propuestas de Acción Nacional, todas están intocadas. No digo que todo lo que se hizo en aquel tiempo fuera nuestro, pero que nosotros las apoyamos porque considerábamos, y hoy seguimos considerando, que han sido buenas para México. Y ahora, ¿qué cosa es lo que ha sucedido? Que las actuales reformas, que en lo sustantivo creo que son buenas, no pueden dar los frutos por una razón muy sencilla. No hay reforma, así se le llame razonablemente estructural, si esas reformas no están sustentadas y apoyadas por un Estado de Derecho. Y mientras el Estado de Derecho sea en México una quimera, nada que esté en la ley puede dar los resultados que deberíamos esperar. Tenemos un Estado débil, un Estado fallido, un Estado que perdió su sustento, por ejemplo, en el monopolio del uso de la fuerza. Sí, por supuesto. Mira, no digo que sea un Estado fallido, pero un Estado que no está respondiendo a una sociedad, un Estado que no está respondiendo a las exigencias de nuestro tiempo. Para mí, cualquier Estado que merezca ese nombre debe de tener 3 características, Sergio. La primera, ser educador para formar ciudadanos, no súbditos, no bandidos, no personas, hombres y mujeres ausentes de la vida pública. El Estado debe ser educador. En segundo lugar, y creo que en esto vas a coincidir, el Estado debe de ser promotor. Tú eres un periodista que siempre has insistido en que el gobierno no es el que crea la riqueza. Para nada. La debe de promover, la debe de facilitar, no estorbar con una burocracia, que no estoy criticando a los burócratas como seres humanos, porque hay enormes cantidades de burócratas que todos los días sirven, pero sí hay una burocracia pesada, una normatividad que estorba, y por lo tanto el Estado también está fallando. Y en tercer lugar, a mi modo de entender, el Estado debe ser represor. Punto. Sé que esto duele. Sé que muchos dicen, ese es el Diego de siempre. Pero eso es lo que dice Weber también, Max Weber, que el Estado debe tener el monopolio del uso de la fuerza. Y si no lo tiene, no es Estado. Estamos viendo una situación con el robo de combustible que se ha ido más allá de lo que cualquiera pudo haber imaginado. Siempre hemos tenido robos de todo tipo y sobre todo robos de combustibles, pero estamos viendo ya una situación en la que pueblos enteros piensan que tienen el derecho adquirido de hacerle perforaciones a los ductos de Pemex y llevarse el combustible, porque eso es una cosa que dicen que hacen por necesidad. ¿Qué opinas? Mira, en primer lugar yo te diría que una de las explicaciones que se dan allí en ese mundo es si los de arriba roban, ¿por qué yo no? Si ellos tienen todo y siguen robando y yo no tengo nada, y si a esto le agregas que el petróleo es nuestro, pues que cada quien jale de las mangueras y de los ductos lo que le toque. Pero en esto de lo del robo de combustibles, yo creo que hay 3 ámbitos que se deben de analizar. Uno, este que tú señalas, de esas comunidades muy pobres que efectivamente han hecho su modus vivendi, carecen prácticamente de todo y tienen una manera criminal, pero de subsistir. No los justifico, pero sí entiendo ese mundo. El segundo mundo de los que roban combustible son los que ya están asociados con el crimen organizado. Porque ya cuando se enfrentan con armas de alto poder al ejército, los que se roban ya no son los pueblos pobres. Ya está el crimen involucrado, ampliando su ámbito de negocio, y este es otro sector. Y el otro, que para mí es el más peligroso, el que no podría entenderse tantos millones de litros de combustible robado si no estuvieran concesionarios de gasolineras haciendo un negocio perverso, y si no estuvieran muchas constructoras y muchas empresas comprando barato lo que se han robado. Para mí, esta parte es una de las que fundamentalmente se deben atacar
para venir atacando ese flagelo de arriba hacia abajo, porque eso de irse con las comunidades más pobres sería cuento de nunca acabar. Tenemos una serie de gobernadores imputados por distintos tipos de delitos, algo que no teníamos antes. Siempre se decía que tal gobernador se había enriquecido o tal otro se había enriquecido. Hoy tenemos un Javier Duarte en la cárcel y tenemos acciones contra otros gobernadores de todo tipo. ¿Cuál es la lección? Primero, que en ese sentido, desgraciadamente, la sociedad solamente se escandaliza y solamente se decepciona del gobierno, pero no valora que estén siendo perseguidos y que es el principio del cambio. Y yo creo que también las autoridades están cometiendo un error, porque cuando hablan de montos exorbitantes de ese saqueo, no están marcando clara distancia entre lo que es una administración desordenada, donde unos recursos se pasan de este propósito a este otro, a lo que realmente es el saqueo. No lo estoy minimizando, pero cuando te hablan de 60 o 70 mil millones por cada pájaro, imagínate que la sociedad dice que lo regrese. No, esas cantidades no se van a regresar, Sergio, porque mucho de ese dinero sencillamente cambió de propósito y no salió de la esfera de la administración pública. Diego Fernández de Ceballos, hoy, como hace 20 años que tuvimos la primera conversación en la entrevista, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. El agradecido soy yo, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.